La sepsis ocupa un lugar importante, estos son unos estimados de 521.000, con unos intervalos pues no tan dispersos, ¿verdad?, sino un poco cercanos. La carga de la enfermedad, hay un informe que mandó a hacer la Fundación Melinda Gates que revela estos datos que ustedes pueden ver aquí, que no existen estimados globales de número de casos, pero sí siempre existen estimados de mortalidad. Solo en la revisión que hicieron encontraron que más o menos 6 estudios solamente eran elegibles, y en el caso de los estudios no elegibles faltaban datos en el denominador, por lo tanto eso los hacía no poder estar en la lista de los estudios elegibles. Luego encontraron 18 análisis que no estaban publicados y lograron estimar más o menos entonces aproximadamente de 6.9 millones de casos. Y las causas bacterianas se documentaron entre 5.5 a 8.3 millones de casos, principalmente en este grupo de recién nacidos de 32 semanas de gestación o menos, 1.500 gramos, y se estimaron alrededor de 670.000 muertes. Las incidencias son altas, ustedes pueden notar 7.6, los casos fatales 9.8, variable hasta 12.2. En América Latina la incidencia puede ser de 9.2 con una tasa de muerte de 7.4, y en África los casos fatales son mucho mayores, de hasta 12.2. Dentro de las muertes neonatales y dentro de las muertes infantiles, ustedes pueden ver que la muerte neonatal y la enfermedad neonatal ocupa un porcentaje bastante alto, de 48%, la sepsis un 5%. Las definiciones que siempre revisamos en sepsis neonatal están en esta diapositiva, con el 5 días o menos para inicio temprano, aunque sabemos que hay quienes señalan que menos de 7 días, y para la sepsis de inicio tardío, aquellos que están entre los 5 y los 30 días, ¿verdad? Hay otros que señalan más de 7, hay otros autores que señalan más de 7 días hasta los 30 días. Y algo también importante que está en la tabla, bueno, los agentes etiológicos, ¿verdad?, que están citados tanto para inicio temprano como para inicio tardío. En donde las de inicio tardío, pues vale la pena señalar que las infecciones nosocomiales ocupan un lugar importante como causa de sepsis de inicio tardío en recién nacidos. En relación a los gérmenes, pues igual los grupos de edad para los menores de 7 días, ustedes pueden notar que los gram negativos ocupan los primeros lugares, que Staph aureus el segundo, y los estreptos del grupo B, sobre todo en países en desarrollo, porque como van a notar después en una diapositiva, en los países desarrollados, el estrepto del grupo B puede llegar a alcanzar más del 20%. Y para sepsis tardía, pues estafilococo, ¿verdad?, ocupa un lugar importante, estrepto del grupo B el 1% apenas, y estreptopiógenes, como pueden notar aquí, también ocupa un porcentaje más o menos aproximadamente del 10%. En esta gráfica pueden ver la diferencia marcada entre los países desarrollados, ¿verdad?, y los países en desarrollo, sobre todo a estrepto del grupo B, cuando la sepsis es de origen bacteriano, muy alto, del 46% y del 9% en los países en desarrollo. Para los prematuros de bajo peso, estafilococo ocupa un lugar importante, hasta del 48%, y cándida también ha aumentado su porcentaje hasta un 12% o hasta un 32%. Los factores de riesgo relacionados a sepsis neonatal, pues cada vez vemos que están más limitados, ¿verdad?, y más específicos verdaderamente cuáles son los factores que están relacionados a sepsis neonatal, y algunas combinaciones de ellos, como ustedes pueden ver en el caso de estreptococo positivo con ruptura de membranas de más de 18 horas, fiebre o prematuridad más o menos con un 4 o un 7%, y estrepto del grupo B con corianoitis más o menos del 20%, para aquellos países que tienen una alta tasa de estrepto del grupo B. Cuando nosotros revisamos sepsis neonatal, quisiéramos tener datos muy específicos, sin embargo, cada vez los artículos señalan, ¿verdad?, que muchas de las
manifestaciones que tienen los recién nacidos son bastante inespecíficas, como siempre lo leemos. Son neonatos que no lucen bien, son neonatos hipoactivos, son neonatos irritables, que tienen pobre succión, que están dejando residuos, que están distendidos, que tienen estabilidad térmica, que tienen dificultad respiratoria, apnea, ictericia no fisiológica y a veces algunas lesiones específicas con lesiones cutáneas o fontanela abombada o convulsión. Contamos dentro de las herramientas diagnósticas que tenemos y que hemos tenido durante mucho tiempo con marcadores inflamatorios que tienen bien delimitados sus valores, ¿verdad? En relación a leucocitosis y leucopenia, en relación al índice de inmaduros y neutrófilos totales, la plaquetopenia, la proteína C reactiva que tiene una sensibilidad bastante baja de 60 a 90% y una especificidad también bastante cuestionable, y procalcitonina que a pesar de que es un buen marcador en pacientes adultos, en la edad pediátrica y sobre todo en la edad neonatal, todavía tiene algunas o muchas controversias. Tiene una sensibilidad del 70 al 90% y una especificidad del 85%, lo cual la hace muchas veces un marcador bastante cuestionable. El estándar de oro para el diagnóstico de sepsis neonatal es el hemocultivo. Sin embargo, sabemos de que los porcentajes de positividad pueden ser desde 10% hasta 25%. Y el acompañamiento del hemocultivo positivo con otros cultivos positivos como los cultivos de líquido cefalorraquídeo, los cultivos de aspirado bronquial, para los que se señala mayor valor cuando se toman en las primeras 12 horas de vida y cuando se realiza la primera intubación endotraqueal, son confiables apenas en el 20 a 25%. Y en el caso de la orina, pues tiene también una utilidad bastante cuestionable solamente cuando se aísla el mismo patógeno bacteriano en varios de los cultivos. Entonces el significado del cultivo de la orina tiene un aumento. Hemos estado durante todo este tiempo, sobre todo la década del 2000 al 2010, en encontrar el punto en el cual todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y en los cuales existen riesgos verdaderos asociados a la presencia de sepsis, cuánto tiempo tenemos que darle una terapia empírica si el niño no tiene una manifestación específica, clínica, de deterioro de su condición de salud. Entonces hay algunos estudios como este que se realizaron en esa década en el que se documenta que la mayor parte de los hemocultivos, más o menos un 98%, resultaron positivos en sangre, en orina y en líquido cefalorraquídeo antes de las 48 horas. Lo cual, pues, y también a través de este estudio se logró concluir que aquellos cultivos en los cuales el crecimiento sucede más allá de las 48 horas o hasta las 72 horas, nosotros podemos hablar de que son, y si el germen aislado es estafilococo coagulasa negativo, entonces podemos decir y considerar que es una contaminación del cultivo. En este mismo estudio utilizaron la metodología del BACTEC, ¿verdad? Que es una metodología que se usó en esa década, en el cual pues lograron ustedes, como ustedes pueden ver, demostrar que los hemocultivos fueron positivos el 10% según lo que documenta la literatura, el líquido cefalorraquídeo en un 5.4% y la orina en 6.6%. También pueden notar que los gérmenes prácticamente son los mismos que ya hemos citado, ¿verdad? Gran positivo y gran negativo, muy pocos anaerobios. A través de este estudio se logró documentar que se reduce el tener hemocultivos positivos en un 98% en las primeras 48 horas de vida, reduce el periodo de observación y por lo tanto reduce el tiempo de la cobertura antimicrobiana temprana. Para recién nacido, en sepsis tardía fue realizado este estudio y este fue uno de los estudios que logró, ¿verdad?, hacer evidencia para documentar que tener el cultivo tenía efectos potenciales positivos y los efectos potenciales positivos estaban relacionados con la duración de la exposición a los antibióticos de amplio espectro,
La disminución, la posibilidad de disminuir la resistencia en las cepas de UCI, la posibilidad de disminuir la candidemia y también, por supuesto, la posibilidad de disminuir los costos. Otro punto de interés en relación a los cultivos es cuántos sitios son verdaderamente útiles, si un solo hemocultivo o 2 hemocultivos. Entonces, en este trabajo, ellos tenían como objetivo comparar, ¿verdad?, la comparación de 2 versus 1, una muestra de 100 pares de cultivos de 2 sitios percutáneos diferentes, no usaron catéter venoso. Sobre este punto en cuestión hay información bastante limitada y algo sí que se sabe sobre este punto es que la bacteremia en los recién nacidos puede ser intermitente, ¿verdad? Pueden haber niveles bajos de bacteremia. También otro asunto que puede influenciar el crecimiento de las bacterias puede ser una sobredilución en el caldo. Otro punto que puede influenciar el crecimiento también es el efecto inhibitorio de los antibióticos administrados en la madre, sobre todo en el intraparto, y está documentado que 0.5 mililitros de sangre podrían ser suficientes para que crezcan 4 unidades formadoras de colonias de una bacteria que no es fastidiosa para el crecimiento. La hipótesis es que si un solo sitio es suficiente basado en el aclaramiento lento y la bacteremia continua que tienen los neonatos. En este estudio ellos encontraron, ¿verdad?, que los gérmenes, solo encontraron 22 episodios de bacteremia en neonatos, en los cuales Staphylococcus, Staph aureus y algunas combinaciones se pudieron documentar. Y de este estudio, ¿verdad?, se derivan los siguientes resultados y algunas conclusiones. 2 sitios no son mejores que un solo sitio. La mayor parte de los estudios están enfocados sobre este punto, están hechos en estrepto del grupo B, en sepsis de inicio temprano o en sepsis de inicio tardío. En el estudio, todos los niños con bacteremia tuvieron el mismo germen con el mismo patrón de susceptibilidad. 2 hemocultivos son suficientes para detectar enfermedad no bacteriana, o sea, para excluir el diagnóstico de bacteremia y de sepsis, y hay estudios que han encontrado que 2 hemocultivos son más útiles en sepsis temprana. Y en el caso de Staph coagulasa negativo, pues sí se requiere, es la única condición en que podríamos decir que se requieren estrictamente 2 hemocultivos. Y la obtención de un hemocultivo es para descartar, ¿verdad?, evitar los falsos negativos de un hemocultivo más. También otros marcadores que se han estudiado son procalcitonina y PCR en sepsis, se han estudiado bastante y todavía existen bastantes controversias sobre esto. Sabemos que la infección bacteriana en los recién nacidos es un problema diagnóstico por los signos no específicos y por la baja sensibilidad, como ustedes pudieron ver en las diapositivas, que todos estos marcadores no son suficientes y que el hemocultivo es el estándar de oro. La procalcitonina es una molécula que puede aparecer positiva a las 6 horas, pero lo que la hace un marcador sugestivo de ser medido es que puede tener una vida más allá de las 25 o las 30 horas. Sin embargo, recordar de que la procalcitonina puede ser, su valor puede ser afectado por asfixia, inmadurez extrema o síndrome de estrés respiratorio u otras condiciones inflamatorias, que es una molécula que puede atravesar la placenta, por lo tanto, si hay sepsis materna, algunas veces podríamos estar midiendo la molécula de la madre, y que en el caso de los extremos inmaduros existe una producción insuficiente de procalcitonina en los primeros días después de su nacimiento. Este estudio realizado también es uno de los estudios que ha contribuido a encontrar datos en relación a procalcitonina, y se trata de la evaluación de la concentración de procalcitonina en cordón umbilical en el diagnóstico de infección neonatal temprana cuando hay bacteremia intrauterina.
Ellos decidieron 5 grupos de estudio. El grupo A es el grupo control, sus edades estacionales, sus pesos y el valor de procalcitonina inferior incluso algunos superiores con un intervalo bastante amplio. En el grupo B1, que es un grupo a término no infectados sin signos clínicos pero con factores de riesgo, lograron tener procalcitoninas llegaron a tener procalcitoninas hasta 11.8. En el grupo B2, que son infectados con manifestaciones, llegaron a tener procalcitoninas de 1.16. Y en el grupo C1, que es el de los pretérminos no infectados sin signos clínicos, llegaron a tener procalcitoninas de hasta 2.3. Y en el grupo C2, que es el los infectados con bastante sintomatología clínica, llegaron a tener procalcitoninas hasta de 2.5 con un promedio de 1.4. Entre todos estos grupos, el valor significativo correspondió al grupo C2, que es un grupo de pacientes infectados, ¿verdad?, con sintomatología clínica. El valor, el área bajo la curva de estos valores fue bastante semejante para procalcitonina y para PCR, con los valores de corte de 1.2 en procalcitonina y de 2.5 en PCR. En los pacientes del grupo 1, el grupo B1, que era el grupo de pacientes infectados, el valor predictivo positivo bastante bajo, como pueden notar, con posibilidades de desarrollar infección. Y en el grupo B1, con valores menos de 1.2, con probabilidades de no desarrollo de infección de un 93%, con sensibilidades como ya la hemos visto. En lo que concluye este estudio es que la procalcitonina mostró ser un marcador efectivo para el diagnóstico de infecciones tempranas y tardías, pero más tardías, y que sirve para monitorear el curso clínico. En infecciones severas de infantes pretérmino los niveles fueron más altos, pero también considerar que pueden haber falsos positivos, ¿verdad?, por producción baja en recién nacidos inmaduros, y que el PCT de cordón umbilical puede ser más sensible que la proteína C reactiva. Otro tópico que es realmente el del título de la conferencia es que para todos aquellos pacientes que nosotros no logramos tener un cultivo positivo y que los localizamos y los diagnosticamos como sepsis y que son tratados como sospecha de infección bacteriana, sobre todo en aquellos que son muy bajo peso al nacer, existe una tasa de mortalidad que puede ser hasta del 40%. En esta institución prácticamente se documentó que el 50% de los niños que son muy bajo peso son tratados con antibióticos por lo menos 5 días o menos, y que solamente el 1.9% de ellos tiene un hemocultivo positivo. Entonces, la pregunta es, el punto es, muchos de los niños descritos como sépticos tienen un síndrome clínico no asociado a cultivos positivos, y esos son verdaderamente nuestro problema y son verdaderamente nuestra cuestión. De manera que en aquellos que son niños que ingresan a UCI, más o menos se documenta que 65% tienen una infección o más durante su estancia en UCI y que 39% solamente son en base clínica. En base a eso, pues, los consensos de sepsis y los grupos de sepsis que existen para adultos y que también se han reunido para niños, han concluido, ¿verdad?, han tratado de adecuar las definiciones de sepsis, de síndrome de respuesta inflamatoria, de infección a recién nacidos y sobre todo recién nacidos prematuros. Sin embargo, se sabe que la complejidad, ¿verdad?, la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene utilidad clínica bastante limitada en los neonatos, por la dificultad para poder adecuar las definiciones a este grupo de edad. Y la complejidad de la práctica de la medicina y la UCIN limita muchas veces la habilidad para asegurar el diagnóstico con los cultivos cuando se trata de una sepsis verdadera de origen bacteriano.
Y de manera que se ha hecho una definición bastante amplia. Sepsis es la constelación de hallazgos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección, eso se define en general, ¿verdad?, para el grupo pediátrico. Y el síndrome de respuesta inflamatoria se considera un estado de disregulación fisiológica representada por la desviación de los signos vitales y valores de laboratorio. De manera que, como ustedes pueden ver, lo que limita esta definición es que requiere del uso de los signos vitales por cada grupo de edad, de los extremos, de los muy bajo peso y de los recién nacidos ya en su vida extrauterina. Y algunos problemas que tienen las definiciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de fiebre, ustedes pueden ver que en los pretérminos casi no presentan fiebre, están siempre en una incubadora. Entonces, el punto es que cómo vamos a lograr esto, cómo vamos a lograr la evidencia que se convierta en suficiente y que sea consistente, cuando sabemos que también hay otros signos que se pueden reconocer. Y de aquí en este lado de la tabla ustedes pueden notar los resultados de algunos estudios que tienen porcentajes de la tasa de infectados asintomáticos de 1.9, de los tratados que están bastante distantes de los infectados, ¿verdad?, y los pacientes críticos que están infectados y los verdaderamente tratados. Entonces, una revisión que todavía, un asunto que todavía está en revisión es ese: cómo vamos a hacer para que nosotros podamos documentar que los infectados, que los tratados realmente están infectados, y el resultado de esto pueda ser evitar el uso de antibióticos inapropiados e innecesarios y detener diagnósticos inapropiados. Y eso nos lleva a que revisemos cuáles son las causas de los cultivos negativos en pretérminos. Y en esas causas están todas estas patologías que padecen los recién nacidos: infecciones por anaerobios y fastidiosos, infecciones fúngicas, infecciones virales por herpes, por CMV, por influenza y por toxo. Están las causas cardiopulmonares, donde también existe una lista bastante grandecita, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Sobre todo las de origen cardíaco y las de origen pulmonar, e incluyendo las displasias. También existen las causas metabólicas e inflamatorias del síndrome de respuesta inflamatoria, donde están todas las causas metabólicas o las causas más frecuentes, incluyendo las adrenales e incluyendo las inmunológicas y las neurológicas, sin dejar pasar por alto las causas neurológicas, donde la hemorragia, las crisis convulsivas, el uso de opioides y otras patologías gastrointestinales comparten sintomatología clínica con la sepsis. Entonces, por lo tanto, ustedes podríamos decir, ¿verdad?, que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la sepsis con cultivo negativo tiene una gran variedad de causas y nos ocupa lo último, que existen nuevos marcadores, y dentro de los nuevos marcadores está la detección de los patrones cardíacos eléctricos, ¿verdad?, que la disminución de ellos, la inestabilidad y el incremento de los índices puede traducir un deterioro del recién nacido. Los biomarcadores séricos, que ya revisamos y que existe bastante documentación sobre ellos, de que lo que se necesita es una combinación de los biomarcadores. Algunos otros que ya han estado en desuso, ¿verdad?, y algunos otros como la interleucina 8 y la interleucina 6, y algunos otros nuevos, ¿verdad?, incluyendo el CD64, los proteómicos y la microbiología molecular. Dentro de la microbiología molecular, pues, tenemos la espectrometría de masa y la amplificación y secuenciación de ácidos nucleicos, que hacen, pues, del diagnóstico de sepsis con cultivo negativo un reto verdadero para el pediatra y el neonatólogo. Y las nuevas estrategias están en la reducción de las líneas, considerar también siempre como nueva estrategia la reducción de líneas centrales, la vacuna del estrepto del grupo B que está en curso y el manejo de pacientes con infecciones multidrogoresistentes. Entonces, les puedo concluir que los clínicos, al tener un recién nacido con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, automáticamente emiten el diagnóstico de sepsis.
Es importante considerar causas no infecciosas. La sensibilidad de los cultivos para identificar las bacterias puede ser más baja por el uso de antibióticos intraparto y el volumen. 48 horas es el tiempo de administración de tratamiento empírico cuando no se logra documentar la sepsis con cultivo. Es necesario la combinación de biomarcadores y de estrategias diagnósticas para confirmar la sepsis, y los cultivos negativos tienen otra causa a considerar. Y considerar el uso de otras estrategias como son la reducción de los antibióticos, los paquetes de cuidado y las vacunas como parte del manejo de un recién nacido con sepsis y cultivo negativo. Creo que eso es todo lo que tenía que platicarles, y no sé si las preguntas van a ser al final. Un minuto para preguntar. Sí, diga. No, ahorita te lo llevo. El manejo de antibióticos siempre de una forma sin ningún control, ¿verdad? El recién nacido que la madre tenía una infección urinaria y hace 15 días la tuvo, este niño está infectado y no tiene ningún dato de infección, y se le dejan antibióticos y se le dejan por 5 o 6 días y sin ni siquiera tomarse ningún tipo de cultivo. Entonces es importante este tipo de charlas para hacer conciencia en todos los que tratamos de rato para hacer las cosas correctamente, que si sospechamos una infección, tomar los cultivos y los exámenes pertinentes. La otra cosa es el uso de los antibióticos. Se utilizan antibióticos que no están indicados de primera entrada de recién nacido, es decir, pacientes que de pronto empiezan con cefotaxime más linezolid o vancomicina de primera entrada. Estamos quemando cosas que no son de primera entrada, menos que tengamos un diagnóstico ya hecho. Y a uno le asusta ver que ponen esos antibióticos y después, ¿qué vas a usar? Si el paciente no mejora y tenés. Entonces, el concepto de usar la penicilina semisintética más un aminoglucósido pareciera como no existe, ¿verdad? Entonces, esto también a uno lo asusta mucho de que no se hagan las cosas. Es que como la mamá tiene una infección fuerte, le voy a dar algo fuerte. Entonces, conceptos que uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Y la otra cosa es pacientes que si nosotros tenemos a las 72 horas que no hay crecimiento bacteriano en los cultivos, sus marcadores están negativos, perfectamente se les puede dar sus antibióticos y mandarse a su casa sin ningún riesgo. La última es que lo veo yo con frecuencia, es el uso de antibióticos orales en los recién nacidos, que al final de cuentas son innecesarios en la mayoría de los casos y les causan un gran trastorno a los niños a nivel gastrointestinal porque les alteramos completamente su flora e incluso tienen problemas hasta para digerir la leche de su madre. Entonces, son cositas que quería apuntar y que quería también comentar. Sí, realmente igual está apagado. El tema es un tema que está apagado, no se escucha. ¿Se escucha? Ah, bueno. Entonces, revisar este tema realmente te causa impresión porque sabemos que hay un grupo, que hay niños recién nacidos que nosotros siempre estamos dudando que son esos los que están tratados, pero no están infectados porque no les documentaste con un hemocultivo positivo, un germen y una sensibilidad, y que tienen marcadores negativos y que solamente porque tienen factores de riesgo, ¿verdad?, que consideraste, ya sean con criterios mayores o criterios menores de acuerdo a la norma nacional, por ejemplo, que le dejaste antibióticos por 5 días. Entonces, yo creo que en esta revisión, pues, el objetivo es enfocar de que si nosotros queremos documentar una sepsis neonatal, ya sea temprana o tardía, tenemos que tomar los cultivos. Y
si la madre tiene factores de riesgo conocidos o existen factores de riesgo conocidos en el antecedente o factores de riesgo que aparecen durante el nacimiento, pues igual nuevamente tomar los cultivos, utilizar los marcadores, que sabemos que los marcadores para la sepsis que mejor para el periodo de sepsis que mejor sirven es para sepsis tardía, porque para sepsis temprana todavía tienen algunos cuestionamientos, sobre todo PCR y procalcitonina. Y si el paciente no tiene manifestaciones clínicas y el cultivo fue negativo y su evolución fue a la mejoría y todos sus marcadores, tanto los biológicos como los de laboratorio, están negativos, con seguridad podemos tomar la decisión de retirar los antibióticos. Incluso ustedes ven que uno de los trabajos retira los antibióticos, o sea, ayuda en la evidencia de que no tenés que esperar las 72 horas. Quizás con 48 horas, si a las 48 horas ya tenés un hemocultivo negativo, podés hacer el retiro de los antibióticos si revisaste a tu paciente y él no tiene ninguna manifestación de síndrome de respuesta inflamatoria. Y en relación a las otras causas, el asunto es que los recién nacidos pues tienen, igual que los adultos, ¿no? Tienen varias patologías, algunas veces tienen factores de riesgo, nacieron con taquipnea transitoria, entonces tienen algunos constantes de respuesta inflamatoria que están marcando, pero si tenés un cultivo negativo, eso te da fortaleza. O sea, los estudios lo que dicen es que tener un cultivo negativo te da fortaleza para retirar los antibióticos. Solamente en aquellos que tengan manifestaciones clínicas a las 48 horas, aunque el cultivo sea negativo, podés continuar una terapia antibiótica con otra recomendación, que sea una terapia antibiótica corta, que cuando los marcadores mejoren, también tu decisión sea retirar los antibióticos y que los cursos en neonato, a menos que ya tengan documentado bacterias negativas, gram negativas con multiresistencia o con resistencia en los antimicrobianos, pueden ser cursos de 5 hasta 7 días de tratamiento antimicrobiano. Y el otro aporte pues, es considerar que todas las patologías, otras causas que pueden tener cultivos, síndromes de respuesta inflamatoria con cultivos negativos, revisar si están presentes en el paciente. Ya cuidar otros aspectos como están enfocados, como es cómo está yendo el catéter, cómo está el lavado de manos en la sala, cómo están los paquetes de prevención de infecciones nosocomiales en esa unidad. Entonces, es complejo, ¿verdad?, el manejo de la sepsis en el recién nacido y requiere bastante disciplina y bastante seguimiento de lo que está sucediendo con el recién nacido y un control de los procedimientos, ¿verdad? Porque prevención de infecciones tienen que ver con cómo nosotros cuidamos nuestros procedimientos o qué tanto quebramos los procedimientos que existen en la sala para prevenir sepsis tardía.